Miren, jóvenes, el tema que vamos a tocar hoy es campo eléctrico. Para analizar lo que es campo, nosotros vamos a colocar por acá una carga eléctrica. A esta carga que hemos colocado por acá le vamos a llamar carga fuente. ¿Qué sucede cuando nosotros colocamos una carga fuente por acá? En el contorno o en sus inmediaciones de esta carga se van a generar interacciones eléctricas. Pero ¿cómo yo saber que se están generando interacciones eléctricas en sus proximidades, ¿no? ¿Cómo identificar si hay interacciones eléctricas? Para esto lo que voy a hacer es colocar una pequeña carga de prueba. Pequeña, ¿no? Carga de prueba que me va a permitir a mí identificar si hay o no hay interacciones en esos puntos. Cuando yo coloque esta carga de prueba, inmediatamente sobre ella se va a manifestar una fuerza. Esta fuerza que se manifiesta sobre ella es justamente que va a provenir de la carga de fuente, ¿ve? Que lo voy a llamar con el nombre de F, ¿correcto? Ahora, por más que de repente yo coloque esta carga de prueba por acá, también esta carga de prueba inmediatamente va a ser rechazado. En cada punto del espacio que usted coloca, o en cada aproximación que usted haga colocando la carga de prueba, siempre esta carga de prueba positiva va a ser rechazado, ¿no? Entonces, con eso que estamos identificando, que en cualquier punto o región que bordea a esta carga fuente, hay pues una interacción que se va a manifestar, ¿no? Esa interacción que se manifiesta se da justamente cuando nosotros colocamos la carga de prueba, ¿no? Ahora, ¿pero quién me va a medir esas interacciones en cada punto de la región que rodea pues a esta carga? Esa medida de las interacciones va a ser justamente factible gracias a la intensidad de campo eléctrico. Esta intensidad de campo eléctrico, mira por acá, se va a calcular simplemente como la fuerza eléctrica dividido con la carga puntual de prueba, ¿correcto? Así vamos a calcular la intensidad de campo eléctrico, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es la unidad entonces? Su unidad va a estar dado fuerza en Newton, carga en Coulomb, ¿correcto? Así lo vamos a determinar. Pero recuerde usted que la fuerza, ¿cómo se calculaba la fuerza? ¿Se acuerdan ustedes? Recuerde que la fuerza se iba a calcular, en este caso la magnitud de la fuerza se iba a calcular como constante producto de cargas en valor absoluto, claro está, ¿sí? Y dividido sobre la distancia de separación elevado al, ahí está, así calculábamos la magnitud de la fuerza, ¿no? Al reemplazar, mira lo que voy a obtener, ¿eh? Si usted reemplaza en esta expresión, lo que se va a cancelar es la carga de prueba, ¿verdad? Y lo que voy a obtener que el valor de la intensidad de campo se va a calcular como la constante de Coulomb, valor absoluto de la carga, que viene a ser la carga fuente, ¿correcto? Dividido sobre la distancia de separación pero elevado al, ahí está. Así voy a calcular el campo en un punto del espacio, ¿correcto? Muy bien. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de campo, el campo lo vamos a representar pues, mediante líneas imaginarias. Se ha convenido representar el campo mediante líneas imaginarias conocidas con el nombre de línea de fuerza. ¿Cómo se representa el campo? Cada línea de fuerza es la representación vectorial del campo en cada punto de la región que rodea la carga. Por ejemplo, acá tengo la carga, ¿ve? Yo quiero determinar la intensidad de campo en este punto. Entonces, en dirección radial coloco un vector, ¿ve? Esta es la intensidad de campo, ¿ve? Si yo quiero calcular la intensidad de campo en este otro punto, tendría que colocar otro vector, que ya no sería la intensidad 1, sino sería la intensidad 2. Y así sucesivamente.
Entonces, cada punto de la región del espacio contiene pues una intensidad de campo. Esas uniones de las intensidades de campo en cada región del espacio, cada punto del espacio, perdón, es lo que nosotros conocemos con el nombre de línea de fuerza, ¿no? Por ejemplo, si unimos todo esto, lo que a mí me va a salir es lo que usted llama con el nombre de línea de fuerza. Ahora, mire por acá, nuevamente volvemos a unir por acá, volvemos a unir por acá, volvemos a unir por acá, volvemos a unir y así sucesivamente. Lo que me va a salir por acá es la representación del campo generado por una carga que positiva. A ver, jóvenes, ¿qué sucede ahora si tenemos una carga negativa? Miren, lo que voy a hacer por acá es colocar una carga de prueba en las inmediaciones de la carga negativa, es decir, en el punto A colocamos una carga pequeña de prueba. Inmediatamente, como la carga es positiva y él es negativo, lo que va a hacer la carga negativa es jalarlo, atraerlo mediante una cierta fuerza, ¿verdad? Pero esa fuerza lo vamos a representar mediante la intensidad de campo eléctrico. Si nota bien, la intensidad está direccionada hacia la carga negativa, ¿no? ¿Qué sucede si yo quiero calcular el campo en este punto que le voy a llamar el punto B? Nuevamente, en el punto B tengo que colocar el vector intensidad de campo, que tiene que estar direccionado hacia la carga B. Lo mismo si yo coloco de repente este punto C, va a estar direccionado hacia la carga, ¿no? Entonces quiere decir que cada punto de la región del espacio que yo empiece a unir, lo que me va a salir es intensidades de campo que van a estar direccionadas pues hacia la carga negativa, ¿no? Y no solamente a lo largo de esta línea, sino a lo largo de todas las líneas que yo empiece a colocar, ¿no? Es decir, si yo quiero representar el campo en este punto, que lo voy a llamar un punto cualquiera, entonces en el punto P también tengo que colocar justamente un vector, pero ese vector que yo coloque en el punto B tiene que estar direccionado justamente hacia la carga negativa, ¿ve? Y acá lo estamos colocando, ¿no? Aquí entonces está el campo direccionado hacia la carga negativa. Este es el campo. Y en cualquier punto que nosotros deseamos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Que para una carga positiva, la línea de fuerza son salientes, como hemos visto en antes, ¿verdad? Son salientes. Mientras que para una carga negativa, la línea de fuerza, ¿cómo son? Son entrantes, ¿correcto? Claro que en ausencia de unas de otras, o sea, de una de otras cargas, las líneas deben partir o terminar en el infinito. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿correcto? Muy bien. Segundo aspecto muy importante, ¿ve? La línea de campo eléctrico jamás pueden cruzarse. Profesor, ¿y por qué no pueden cruzarse la línea de campo? Muy bien. Lo que yo quiero que usted vea es que la línea de campo es la representación del campo eléctrico. Por ejemplo, en cada punto del espacio yo tengo que representar el campo, ¿correcto? Por más que usted ubique en este punto, en otro punto, siempre la línea de fuerza me van a representar justamente el campo. En consecuencia, en un punto no puede haber dos campos a la vez. ¿Me entiende? Es decir, si yo quiero calcular el campo en este punto, solamente va a haber la representación de un solo campo. Si usted dice que dos líneas de fuerza se intersectan, significa de que en esa intersección, como hay dos líneas, entonces necesariamente tiene que pasar dos campos. Y eso nunca se va a producir, ¿correcto? Es por eso que decimos que la línea de fuerza jamás pueden cruzarse. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos por acá. C. El número de líneas de campo eléctrico que parten de la carga positiva o llegan a la carga negativa es proporcional a su cantidad de, ¿qué? De carga. Profesor, no lo entiendo. Muy bien. Veamos por acá, por favor. Aquí lo que estamos considerando es una carga positiva,
¿correcto? ¿Qué sucede? Hemos visto de que la línea de fuerza parten de las cargas positivas y tienen que llegar a las cargas negativas, ¿correcto? ¿Qué sucede aquí? Como están partiendo de las cargas positivas, tienen que llegar justamente a las cargas negativas. Pero todas estas líneas que parten de las cargas positivas, no todas las líneas van a llegar pues a la carga positiva, perdón, a la carga negativa, ¿no? ¿Esto por qué? Porque la cantidad de carga positiva es mayor a la cantidad de carga negativa, ¿no? ¿Correcto? Miren por acá, por favor. Hay cierta cantidad de líneas que parten de la positiva y logran llegar a las negativas, ¿no? Y hay otras cantidades de líneas que no llegan pues a las cargas negativas, ¿no? Esas líneas que no llegan a las cargas negativas van a llegar justamente al infinito, ¿no? Profesor, no lo entiendo. ¿Tú te acuerdas de antes que habíamos visto que en ausencia de unas u otras cargas deben partir o terminar en el infinito? Como esas cantidades de cargas no son iguales, aquí hay una ausencia justamente de ese equilibrio de cargas, ¿no? Como tal, como él tiene más cantidad de carga con respecto a él, la cantidad de líneas en exceso se van a ir justamente al infinito, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir acá, ¿ve? Además, ¿qué se va a cumplir aquí? Mira lo que se cumple. Se cumple, en este caso, que la cantidad de carga de él, que le voy a llamar A y a él B, aquí lo ponemos, carga A, es a su número de líneas, ¿correcto? Mientras que la carga de B, como es negativo, voy a colocar menos la carga de B por acá, porque es negativo, es también a su número de ¿qué? De líneas. Por ejemplo, ¿cuántas líneas le corresponden en la representación gráfica a la carga A? Contamos, serían en total 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mientras que la cantidad de líneas que le corresponden a B son ¿cuántas? Contamos, serían solamente 6. Entonces la relación de las cargas va a estar en función a su cantidad de líneas. La carga de A es a la cantidad de líneas que viene a ser 10, como la carga de B es a su cantidad de líneas que viene a ser ¿cuánto? 6. En esa misma proporción. De antes habíamos hablado de que la línea de fuerza nunca se corta. Y ahorita lo vamos a explicar por qué. ¿Te parece? Miren por acá. Nosotros vamos a considerar un punto de la región del espacio. Esta es una carga positiva. Significa de que esta carga positiva tiene que generar un campo en dirección radial y saliente. ¿Correcto? Mientras que esta carga negativa tiene que generar un campo también en la dirección radial, pero entrante. Entonces tenemos dos campos acá, tanto de la carga positiva como de la carga negativa. El resultado de estos dos campos, lo que me va a salir a mí, es justamente un campo resultante. Y el campo resultante que a nosotros nos sale va a ser justamente tangente a la línea de fuerza. ¿Correcto? Es por eso que yo digo, en el punto P solamente hay un campo. Y ese campo en el punto P viene a ser el campo de P. Lo mismo ocurre si yo quisiera calcular el campo en este punto, que le puedo llamar el punto de repente M. El campo en el punto M va a ser tangente también, calculando los campos generados por ambas cargas. Entonces, este es el campo en M. Eso significa de que cada punto de la región del espacio donde pasa una línea, el campo es tangente y le corresponde un solo campo. Es por eso que decimos que las líneas de fuerza nunca se cortan, porque si se cortan, le correspondería dos campos, y eso es imposible, ¿no? ¿Correcto? A ver, Juanes, veamos el caso de... Supongamos que esto sea la representación del campo, ¿correcto? Miren lo que estamos haciendo por aquí, ¿ya? Estamos representando el campo. Entonces, aquí hemos colocado un campo eléctrico formado por línea de fuerzas. ¿Correcto? Mira lo que dice, en una región donde más juntas estén la línea de fuerza,
donde estén más juntas las líneas de fuerza, el valor de la intensidad de campo es mayor. Yo te pregunto, si yo digo que este es el punto A y esto es el punto B, ¿dónde están más juntas las líneas de fuerza? En A, ¿verdad? Con respecto a B. Entonces se va a cumplir que la intensidad de campo en A va a ser mayor que el valor de la intensidad de campo en B. Algo importante que nosotros debemos tomar. Importante aquí. Dice, la línea de fuerza de campo eléctrico debe ser perpendiculares a la superficie de los cuerpos en los lugares donde conecte con ellos. O sea, en los lugares donde se conecte el campo, ese campo tiene que ser perpendicular a la superficie. Profesor, ¿qué sucede si el campo no fuese perpendicular a la superficie? ¿Qué sucedería si el campo no fuese perpendicular? Estamos viendo entonces que acá el campo ya no es perpendicular a la superficie. Si usted ve que el campo no es perpendicular a la superficie, lo primero que tengo que hacer es descomponer, ¿verdad? Muy bien. Cuando usted descompone, lo que vamos a encontrar por acá es dos componentes. De esta forma, ¿ven? Una de las componentes va a ser componente tangencial y otra de las componentes será una componente perpendicular. ¿Correcto? Hemos descompuesto el campo. Ahí está. ¿Qué sucede? Dice que al descomponer el campo, la componente tangencial manifiesta sobre el exceso de carga una fuerza. Profesor, ¿cómo es eso? Basta que haya campo por acá y acá hay una partícula libre que puede ser un electrón, ¿correcto? Y por acá está el campo. Sobre este electrón, este campo va a manifestar fuerza, pero va a manifestar dos tipos de fuerzas. Uno en la dirección tangencial y otro en la dirección radial. ¿Qué ocurre? En la dirección tangencial, el campo va a manifestar una fuerza contraria que lo va a empujar hacia la carga, hacia el cuerpo. Pero sin embargo, en la dirección tangencial, sobre esta carga se va a manifestar una fuerza, pero una fuerza también tangencial. Yo te pregunto, si yo por ejemplo tengo un cuerpo por acá y acá tengo una partícula, y sobre esta partícula se manifiesta una fuerza tangencial, lo que va a ocurrir es que sobre la partícula, al manifestarse una fuerza tangencial, lo que voy a hacer es mover a la partícula en sentido tangencial. Y al mover en forma tangencial, lo que vamos a encontrar es movimiento de una partícula. En pocas palabras, ese campo lo que va a generar es una aceleración. Y al acelerar a la partícula empieza a moverse. Mira, moviéndose, acelerando, ¿ve? Eso significa de que este cuerpo conductor dejaría de estar en equilibrio electrostático. No habría equilibrio. Profesor, ¿y por qué usted dice que no hay equilibrio? Porque debido al campo tangencial, la partícula acelera, y al acelerar la partícula estuviera moviéndose. ¿Correcto? Y lo que vamos a encontrar es un movimiento, pues, de no solamente esa partícula, sino son varias partículas que contiene, pues, el cuerpo, ¿no? Y estaría moviéndose, ¿no? En pocas palabras, el cuerpo no estaría en equilibrio electrostático. ¿Correcto? Cuando nosotros hablamos, pues, de esta parte de electrostática, estudiamos justamente los conductores en equilibrio electrostático, ¿no? ¿Cuándo decimos que un conductor está en equilibrio electrostático? Un conductor va a estar en equilibrio electrostático siempre y cuando el campo se manifieste perpendicular, pero perpendicular ¿a quién? A su superficie. Entonces, siempre hay que tener presente que si este campo no fuese perpendicular a la superficie, el cuerpo jamás estuviera, pues, en equilibrio electrostático. ¿Estamos de acuerdo? Es por ello que el campo siempre se orienta perpendicular a la superficie. Ahora bien, como el campo está orientado perpendicular a la superficie, mira por acá, el campo en el interior del conductor, ¿saben cuánto va a valer?
Cero, siempre cero. Ahora bien, ¿cómo voy a calcular el campo en cada punto de las inmediaciones de la superficie? Ese campo en cada punto de las inmediaciones de la superficie se va a calcular como la densidad de carga superficial dividido con la permeabilidad dieléctrica en el vacío, el E sub 0. ¿Se acuerdan ustedes? Muy bien. Ahora bien, yo te pregunto acá, este es un conductor irregular, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? ¿Dónde hay mayor concentración de carga en el conductor irregular? ¿Me pueden decir? En las puntas, ¿se acuerdan? Muy bien. Si, por ejemplo, este punto le llamo A y a este punto le llamo B, ¿sí o no? La densidad de carga superficial en B es mayor que en A. ¿Correcto? Acá lo vamos a colocar. La densidad de carga superficial en B es mayor que la densidad de carga superficial en A. ¿Por qué A? Porque en B hay mayor concentración de carga. Uy, pero el campo está relacionado con la densidad de carga. Eso significa que el valor de la intensidad de campo en B va a ser mayor que el valor de la intensidad de campo, ¿en dónde? En A. Si yo te pregunto, ¿dónde el valor de la intensidad de campo es mayor? ¿Qué me dirías? En las puntas, ¿correcto? En las puntas habrá mayor concentración de carga y mayor valor de intensidad de campo. Muy bien, veamos a continuación campo homogéneo. Mire acá, por favor. ¿Qué ocurre si yo tengo, por ejemplo, líneas paralelas? Estas líneas paralelas a mí me van a representar lo que es la acción de un campo homogéneo como tal, ¿ve? Si usted abandona una carga positiva, esta carga positiva inmediatamente sobre ella se va a manifestar una fuerza en la dirección del campo, que lo voy a poner con el nombre de F, ¿correcto? ¿Qué ocurre? Si la partícula es positiva, la fuerza es paralelo al campo. Pero ¿qué sucede si la partícula es negativa, no? Si la partícula es negativa, la fuerza que se manifiesta sobre la partícula va a ser antiparalelo al campo, ¿correcto? Antiparalelo al campo. Pero ¿cómo voy a calcular esa fuerza? Se va a calcular como la intensidad de campo multiplicado por el valor absoluto de la carga, ¿correcto? A ver, jóvenes, vamos a ver a continuación ejemplo de esta parte. Mira lo que nos dice aquí, determine la intensidad de campo en el punto P. Lo que estamos presenciando en esta figura son dos partículas cargadas, ¿verdad? Una de ellas es positivo, que lo voy a colocar por aquí, partícula positiva, y la otra partícula es de signo negativo, que estamos colocando por aquí. Tú ya sabes muy bien que cuando la partícula era positiva, el campo se iba a representar saliente, pero si la partícula era negativa, el campo iba a ser representado entrante a la carga. Entonces, si es de esa manera, esto que tú observas por acá me va a representar a mí el campo generado por la partícula A. Y como él es negativo, esto que tú observas por acá me va a representar el campo generado por la partícula B. Así tendremos dos intensidades de campo generado por cada una de las cargas. Pero como estos campos están en sentidos contrarios, es natural que tengo que restar para hallar el campo resultante, ¿verdad? Pero lo que queda ahorita es calcular cuánto vale la intensidad de campo de cada una de ellas. Vamos a proceder a calcular. La intensidad de campo generado por la carga A se va a calcular como la constante de Coulomb, la carga de A, en valor absoluto, no te olvides, dividido sobre la distancia de A, pero elevado al. Pero esta distancia de A es desde la carga A hasta el punto donde yo deseo calcular el campo. Vamos a reemplazar, ¿ya? ¿Cuánto vale la constante de Coulomb? Vale 9 por 10 a la 9. ¿Cuánto vale la carga de A? 25
micro, que significa 10 a la ¿cuánto? Menos 6. Dividido con la distancia del punto A al punto P donde yo deseo calcular el campo. ¿Cuánto vale la distancia de A hacia el punto P? 5, ¿verdad? Entonces sería 5 pero elevado al... Muy bien, ahora yo te pregunto. De acá nos sale 25, se estaría cancelando. Y me queda 9, pero multiplicado con 10 a la ¿cuánto? Resto de los exponentes, ¿verdad? Sería 10 al cubo. Esto es el campo generado en el punto A por la carga A. Ahora voy a calcular el campo generado por la carga B. ¿Cómo calculo? Volvemos. Intensidad de campo de B. Constante. Valor absoluto de la carga B sobre la distancia de B hacia el punto P, que voy a colocar así, pero tiene que estar elevado al... Muy bien. La constante de Coulomb, reemplazando, sería 9 por 10 a la 9. El valor absoluto de la carga Q, carga B, como es negativo, como está en valor absoluto, hay que colocar el valor, ¿no? Sería 20 por 10 a la ¿cuánto? Menos 6, ¿verdad? Porque es micro, sobre la distancia que vale 3, pero tiene que estar elevado. Uy, de acá rápidamente este 9 se estaría cancelando con este 9. ¿Y me queda cuánto acá? Me queda 20 por 10. Sumamos exponentes. 10 al cubo. Oye, yo te pregunto, ¿quién tiene mayor intensidad de campo? B, ¿verdad? Entonces B manda. Quiere decir que el campo en el punto P se va a calcular como el campo de B menos el campo de A. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto vale el campo generado por B? 20 por 10 al cubo. Y el campo generado por A vale 9 por 10 al cubo. ¿La resta cuánto sería? Sería 11 por 10 al cubo, cuya unidad es Newton por metro. ¿Correcto? Restando, ¿no? 20 menos 9. Muy bien. Pero ¿hacia dónde está la dirección? ¿Quién manda? B. Entonces la resultante del campo en el punto P va a ser hacia la izquierda, porque a la izquierda es mayor, ¿verdad? Excelente. Veamos el siguiente problema, por favor. Determina la intensidad de campo eléctrico en el punto B, dice. Me piden la intensidad eléctrica en el punto B. ¿Cuántas cargas volvemos a tener por acá? Tenemos 2 cargas. Cada carga va a generar un campo. Tú ya lo conoces. Positivo será saliente, negativo será entrante al campo. Oye, uno es positivo, ¿no? Positivo, entonces tiene que ser saliente al campo. Esto es el campo generado por 1. Oye, y 2 es negativo. Y como 2 es negativo, tiene que ser entrante a esta carga. ¿Qué sería el campo de quién? Campo de 2. Ahora, mira, ve. En B, los 2 campos forman 90 grados. Uy, qué bonito. Tú sabes muy bien que cuando 2 vectorcitos forman 90, de esos 2 voy a encontrar uno resultante, ¿verdad? Esa resultante que yo encuentro sería por acá, sí, ¿ve? Diagonal, ¿verdad? Esto es el campo en el punto B. ¿Y cómo lo voy a calcular? Como el teorema de Pitágoras, ¿verdad? El módulo. Pero para esto yo necesito saber cuánto vale 1 y cuánto vale 2. Vamos a calcularlo, ¿ya? Campo de 1, repito, K, la carga de 1 sobre la distancia de 1 pero elevado al... Muy bien, ¿cuánto vale la constante? 9 por 10 a la 9. ¿Cuánto vale la carga de 1? Dato, ¿ve? Dato, 4 por 10 a la menos 8. Sobre la distancia que vale 3 pero elevado al... Pregunto yo,
Este 9 se estaría cancelando con este 9. Y me queda 4. Pero 9 menos 8 me queda 1. O sea, sería 10 a la 1. Por 4 sería 40. Qué bonito, ¿verdad? Ahora vamos a calcular el campo de 2. Mira por acá, por favor, el campo de 2. Se calcula como constante la carga de 2, pero en valor absoluto sobre la distancia de 2, pero elevado al... Vamos a reemplazar, ¿ya? ¿Cuánto vale la constante de Coulomb? 9 por 10 a la 9. Muy bien. La carga de 2 en valor absoluto sería solamente 3 por 10 a la menos 8. En cambio, la distancia de 2 vale 3. Esto se cancela. Y acá me queda 3. Él con él, 10 a la 1. Por 3 sería 30. Dime, ¿se puede calcular el campo resultante en B? Sí se puede calcular, ¿verdad? Entonces voy a poner acá, luego, el campo en B va a ser igual, mira, ve, este cateto vale 40, este cateto vale 30, la hipotenusa, ¿cuánto sería? 30, 40, 50, ¿verdad? Entonces quiere decir que el campo en B vale 50 newtons por Coulomb. Sigamos por acá. Uy, en este problema tenemos campo, pero un campo homogéneo, ¿ya? ¿Tú te acuerdas cuando había un campo homogéneo? Cuando había un campo homogéneo y había una partícula positiva, el campo accionaba sobre la partícula positiva, pero mediante una fuerza paralela al campo. Voy a colocarlo por acá. Esta partícula, para nuestro agrado, es positivo, vale 6 milicoulomb. Entonces le voy a poner acá positivo. Pero sobre ella se manifiesta una fuerza, ¿ve? Ahí está la fuerza. ¿Cómo se calcula esta fuerza? ¿Te acuerdas tú? Se calculaba como EQ. ¿Se acuerdan o no? Tenía que ser paralelo al campo, ¿no? Bueno, acá está el peso de la esferita. ¿Pero cuánto vale el peso de la esfera? Dato, 40 newton. Estoy colocando su peso acá. Pero acá hay una tensión en la cuerda, ¿ve? T lo llamamos. Yo te pregunto, ¿cuántas fuerzas hay acá? Muy bien, pero el cuerpo está en equilibrio. ¿Qué tengo que hacer con esas 3 fuerzas si está en equilibrio? Si está en equilibrio, lo que tengo que hacer es trasladar la fuerza, ¿verdad? Voy a proceder a trasladar las fuerzas. Este T que está por acá, ¿lo observas? Lo voy a bajar, ¿ve? Bajo y lo colocamos por acá, ¿ve? Ahí está. Entonces el T está por acá, pues. Ya trasladé la tensión por acá. T. Hacia abajo vale 40. Este 40 lo llevo por acá. Bonito acá. Ahí está. Entonces el 40 colocamos por acá, ¿ve? ¿Correcto? Pero todavía me falta uno más. El EQ. Pero el EQ está direccionado hacia la derecha. Agarro y lo colocamos por acá. También hacia la derecha. ¿Se observa? Muy bien. Esto vale EQ. Uy, pero este ángulo es conocido, ¿ve? ¿Cuánto vale este ángulo? Excelente, 37 grados. Dime, ¿es conocido esta figurita o no? Sí es conocido, ¿verdad? Si este cateto vale 40, ¿cuánto vale este cateto? ¿Te acuerdas? 40, ¿cuánto vale? Muy bien. ¿Cuánto vale Q, por favor? 6 milicoulomb. Entonces voy a poner E por Q, pero Q vale 6 mili. Mili es 10 a la menos. Esto es igual a 30. Él voy a mandar a dividir, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo? E es igual 30 dividido con 6 por 10 a la menos 3. Pregunta. Él divido con 6, ¿cuánto sería? 5. Oye, pero esto sube, ¿no? Pero cuando sube cambia de signo. O sea, sería 5 por 10 al cubo
newton por coulomb. ¿Correcto? Su respuesta. Sigamos acá, por favor. A ver, jóvenes, veamos este siguiente problema. El sistema está en equilibrio, determine la tensión en la cuerda de seda. Uy, cuerda de seda, significa que la seda no transmite pues los electrones, ¿no? Quiere decir que si este cuerpo está cargado, bueno, ahí se mantiene cargado. Pues. Oye, profesor, pero ¿por qué la cuerda está así? Buena pregunta, ¿no? Si nosotros graficamos primero acá el peso está direccionado hacia abajo. Esto ya lo conocemos. Esto es el peso del cuerpo, pues, que se calcula como mg. Profesor, acá hay cuerda, muy bien, hay tensión. Profesor, acá también hay cuerda, muy bien, hay tensión. Ya tengo las tensiones, ¿correcto? Profesor, pero acá esta carga es negativo y está inmerso en un campo, ¿ve? Oye, ¿tú te acuerdas cuando una carga estaba inmersa en un campo? Si la carga era positivo, ¿te acuerdas? La fuerza aparece en el sentido del campo. Pero si la carga es negativo, la fuerza va a aparecer contrario al campo. O sea, quiere decir que como esta carga es negativo, muy bien, la fuerza se manifiesta contrario al campo. ¿Y cómo es contrario al campo? A la izquierda, ¿verdad? Ahí está. Pero esa fuerza se calcula como E por el valor absoluto de Q. ¿Correcto? ¿Se acuerdan ustedes? Muy bien. Profesor, ¿y ahora qué hago? Ya sé lo que va a hacer, va a trasladar seguro. Vamos a ver. Yo te pregunto acá, ¿sí o no? Este angulito de acá vale ¿cuánto? El mismo ángulo de acá, ¿verdad? Una Z. Quiere decir que este ángulo vale 37 grados. ¿Correcto? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿ve? Acá, como ya tengo los ángulos, voy a colocar dos componentes. Uno por acá y otra componente por acá. ¿Correcto? Acá están sus dos componentes. Esa componente que tú ves por acá, le vamos a llamar T coseno de 37. Y esta componente le voy a llamar T, pero seno de 37. Tú sabes descomponer, pues, ¿no? Coseno, porque está al costadito, seno, porque está al frente. Se va, ¿verdad? Te pregunto, fuerza a la derecha y a la izquierda, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Entonces voy a igualar. Tú me vas a ayudar. Para el equilibrio, a la derecha y a la izquierda tienen que ser iguales. O sea, quiere decir que E multiplicado por Q tiene que ser igual a T coseno de 37 grados. ¿Pero cuánto vale tato? 5 por 10 al cubo. Voy a reemplazar. 5 por 10 al cubo. ¿Cuánto vale Q? Dato. Pero en valor absoluto, o sea, no coloco el signo. Sería 40 por 10 a la menos 3. Igual, ¿te acuerdas cuánto era el coseno de 37 grados? Sí, pues 4/5. ¿Se acuerdan ustedes? Te voy a preguntar acá, ¿quién se va? ¿Se va? Se va. Uy, y ahora 5 por 40 sería 200. Pero este 5 que está dividiendo, lo mandamos a multiplicar, ¿verdad? Sería 5 por 40, 200. 200 por 5, 1000. Este 4 divide. 1000 dividido con 4, ¿cuánto? 1000 dividido con 4, 250 newton. ¿Correcto? Sigamos el siguiente problema, por favor. Mira lo que nos plantea este problema. La cuña de madera tiene adherida la pequeña esfera. Acá está una pequeña esfera. ¿Ve? ¿Cuánto vale la carga de la pequeña esfera? 6 milicoulomb. ¿Correcto? Pero se halla en reposo y se determine su peso. O sea, me piden el peso de la cuña. Oye, yo te pregunto, ¿la superficie cómo es? Liso. Si la superficie es liso, se supone que esto tiene que caer, pues, profesor.
Profesor, ¿y por qué tiene que caer? Porque él tiene su peso direccionado para abajo. Esto es el peso de la esfera. ¿Qué te parece si el peso de la esfera lo ponemos así? ¿Te parece? Oye, te pregunto, aquí hay una fuerza que va a hincar, pues. Esta fuerza que hinca a la cuña es conocida con el nombre de fuerza normal. ¿Correcto? Aquí está la fuerza normal. Pero sigo preguntando, ¿me pueden decir cuánto vale este angulito de acá? Sí, pues es el mismo ángulo de acá, ¿verdad? Vale 37 grados, ¿correcto? Profesor, pero esto tiene que caer, pues. Y debería caer, ¿no? Pero no cae porque acá hay un campo y acá hay una carga. Como la carga está dentro del campo y además la carga es positivo, sobre ella surge una fuerza. Y esa fuerza que surge sobre ella es justamente en la dirección del campo, y se manifiesta así. Ahí está, ¿ve? Y esa fuerza se calcula como E multiplicado por Q. ¿Correcto? ¿Cuántas fuerzas tenemos ahora? 3 fuerzas. Voy a trasladar. Trasladando las 3 fuerzas tendremos por acá la normal, trasladado por acá. Ahí está. Fuerza normal. Direccionado hacia abajo el peso. Aquí está el peso. Direccionado hacia abajo. Este peso voy a colocar simplemente como mg. Y por último, hacia la derecha, que viene a ser la fuerza E por Q. E multiplicado por Q. ¿Cuánto vale este angulito de acá, por favor? Ahí está. ¿Se observa? Sí, ¿verdad? Muy bien. Ahora te voy a preguntar, ¿cuánto vale E? 1000. Pero 1000 puedo yo colocar como 10 al cubo, ¿verdad? Entonces voy a poner 10 al cubo. ¿Cuánto vale Q? 6. Profesor, un momento. 6 mili. Mili significa 10 a la menos 3. Muy bien. Dime, con él se va. ¿Cuánto me queda? 6. Si este cateto vale 6, ¿cuánto vale este cateto? 8. Muy bien. Entonces quiere decir que el peso del cuerpo es igual a 8 newton. ¿Correcto?